Y 5 años cumplió ya la Intendencia de Educación Parvularia encargada de fiscalizar el funcionamiento de estos establecimientos. A la fecha se han realizado 51.000 controles, se han atendido más de 6.800 denuncias. Queremos conocer más al respecto, para eso estamos en contacto con Cristian O'Ryan, quien es el Superintendente de Educación. Superintendente, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Patricia, buenos días. ¿Cómo Sí. está? Mencionaba ahí yo algunas cifras que dan cuenta del trabajo de la Intendencia hasta ahora, estos 51.000 controles, pero además 6.800 denuncias. Durante estos años de funcionamiento, ¿con qué se han ido encontrando? ¿Cuáles son esos problemas o esas denuncias que han podido conocer durante el desarrollo de la Intendencia? Bueno, primero contarles que la Intendencia de Educación Parvularia pertenece a la Superintendencia de Educación y es una unidad que se crea para dar pertinencia al nivel de educación parvularia dentro de la entidad fiscalizadora del sistema educacional, que es la Superintendencia de Educación. En estos 5 años de funcionamiento, tal como usted decía, hemos recibido cerca de 6.800 denuncias y al igual que en el mundo escolar, la principal causa de denuncia tiene que ver con temas de maltrato. Y ahí, bueno, lo que ha hecho la superintendencia, primero es entregar orientaciones a los establecimientos de educación parvular en general, que no están muy acostumbrados a tener criterios normativos. Y ya el año 2018 establecimos una circular de reglamento interno donde se establecen los protocolos que tienen que tener y las medidas de prevención para evitar el flagelo del maltrato dentro de este nivel. Y por supuesto, cada una de esas denuncias que hemos recibido las hemos ido atendiendo y sancionado cuando corresponde. Sí, es un tema súper relevante porque afecta la confianza que puedan tener los padres y madres para enviar a sus hijos a este tipo de establecimientos. A lo largo de estos 5 años, ustedes han podido detectar qué ocurre puntualmente con ese proceso de maltrato, con esas denuncias. ¿Ha ido creciendo, aumentando esa cifra? ¿Cómo lo enfrentan también los establecimientos cuando reciben una denuncia de ese estilo? Bueno, al principio fue dar a conocer que existía un organismo como la Superintendencia y particularmente la Intendencia de Educación Parvularia que estaba a cargo de poder atender estos problemas que ocurrían en los establecimientos de educación parvularia. Como le decía anteriormente, no era un sistema que estaba acostumbrado a que tuviese una supervigilancia de otro organismo. Por lo tanto, sí ha ido creciendo en base al conocimiento que han tenido también las familias de que pueden acudir a algún lugar para hacer estas denuncias, pero también hemos ido viendo que ha crecido por otro tipo de razones. Y por lo tanto, básicamente, nosotros lo que intentamos hacer cuando recibimos una denuncia son dos acciones concretas. Una, atender y sancionar en caso de que corresponda, pero dejar también instalado en esos establecimientos educacionales cuáles son los criterios que se tienen que hacer o tener, por ejemplo, los reglamentos internos y los protocolos, como decía, para poder atender este tipo de casos, pero sobre todo lo que tiene que ver con prevención. Y ahí la Intendencia tenía un rol importantísimo, porque durante este tiempo también hemos recorrido más de 3.000 establecimientos educacionales para dar a conocer la normativa en terreno, para dar a conocer cuál es la labor de la superintendencia, de la intendencia, y que se vayan tomando estas medidas, porque finalmente donde se juntan 2 o más personas siempre pueden haber conflictos. Muchos conflictos también, no solamente de adultos a estudiantes, sino también entre pares. En este nivel en particular hay mucho conflicto entre los propios adultos y por lo tanto hay que también tener medidas como resolución colaborativa de conflictos y crear las capacidades en los establecimientos para que puedan enfrentar este tipo de situaciones. Sí, cuando se crea toda esta institucionalidad que tiene que ver con la subsecretaría, con la intendencia, con todo esto bajo el alero de la superintendencia, uno de los puntos que se planteaban para impulsar esta nueva institucionalidad era que también se dedicara al tema del aseguramiento de la calidad en un nivel, además, que es muy relevante porque marca el desarrollo posterior de esos estudiantes. ¿Qué tanto se ha podido avanzar en esa materia o hasta ahora ha estado más bien centrado en lo que tiene que ver con fiscalizaciones? Me gustaría separar la historia en dos partes. El año 2011 se promulga la Ley de Aseguramiento de la Calidad, la Ley 20.529, que da origen a la Superintendencia de Educación y a otra entidad hermana, que es la Agencia de Calidad de la Educación, que en conjunto, en trabajo con el Ministerio y con el Consejo Nacional de Educación, conformamos el sistema de aseguramiento de la calidad. Durante los primeros 5 años, la superintendencia empieza a operar el año 2012. De hecho, hoy día estamos de cumpleaños, cumplimos 9 años de operación justamente. Cuando parte el sistema, educación parvularia siempre estuvo un poco
rezagado y el sistema se encargó mucho más de la educación escolar. Pero ya con la nueva institucionalidad, a partir del año 2015, con la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, el año 2016 con la Intendencia, y desde el año 2019, que se empieza a trabajar con la Agencia de Calidad de la Educación, se ha ido avanzando bastante en lo que tiene que ver con las particularidades del nivel de educación parvularia. Por ejemplo, la Agencia de Calidad de la Educación empezó a trabajar un diagnóstico, en particular, que es una evaluación que hacen los mismos establecimientos de educación parvularia en base a ciertos estándares que tienen que cumplir para ver cuán preparados están para poder avanzar en aprendizaje en el nivel, que tiene, como les decía, características particulares. Por ejemplo, el juego es muy importante, el cuidado personal también en el nivel es muy importante. Las características que tiene que tener un establecimiento de educación parvularia es muy distinta a la de un establecimiento de educación escolar. Incluso si este establecimiento se encuentra dentro de un colegio, por ejemplo, donde tenemos pre-kinder y kinder, que esos niveles son de educación parvularia, tienen que tener ciertas particularidades también. Por lo tanto, yo diría que en estos últimos 4 o 5 años se ha avanzado bastante, versus los 4 o 5 años anteriores, donde estuvimos como sistema educacional bastante al debe. Claro, en esa época recuerdo que parte de lo que se mencionaba en la discusión era, por ejemplo, en torno al tema de la calidad. ¿Cuántos profesionales iban a estar a cargo de cierto grupo de alumnos, que algunos consideraban que tenían que ser más profesionales a cargo, o que se hicieran todos los esfuerzos necesarios para que se entendiera que este nivel no funcionaba como una guardería, sino que tenía otro objetivo en el tema de los aprendizajes? ¿En esos aspectos se ha podido avanzar? ¿De qué manera? Bueno, con respecto a lo primero, ya se establece por ley cuál es el coeficiente técnico, que son cantidad de educadoras y de asistentes que tienen que estar, o de técnicos que tienen que estar a resguardo y educando a los niños. Eso ya está establecido, como decía, a través de un decreto, y nosotros también lo hemos bajado a través de nuestras circulares. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con mirar al nivel como el primer nivel de educación, primer nivel educativo, y no simplemente como una guardería también. Hoy día ya hay estándares particulares del nivel, hay bases para el nivel que recogen, como le decía, la particularidad del primer nivel de enseñanza, que parte desde la sala cuna hasta el segundo nivel de transición o quinto. Ahora, otro tema que también ha estado presente estos días en materia de educación es que se emitió un dictamen que obliga a los colegios a mantener sus puertas abiertas durante todo este periodo, independiente de lo que decidan los estudiantes, los papás o las mamás, si acaso los envían o no a clases. Primero me gustaría saber qué está ocurriendo actualmente, cuántos son los colegios que a lo mejor todavía no mantienen abiertos los establecimientos como para clases presenciales. Bueno, las cifras hoy día, al 30 de agosto, que es la última cifra que tenemos, dice que el 76% de los establecimientos de educación escolar se encuentra abierto para que los estudiantes puedan asistir a clases presenciales. En el nivel de educación parvularia esto aumenta un poquito al 79%. Y esto básicamente equivale al, si uno lo mira en términos de porcentaje de estudiantes, al 81% de los estudiantes hoy día tiene la posibilidad de asistir presencialmente a sus establecimientos. El tema es qué pasa con el otro 20%, y ahí es donde nosotros como superintendencia quisimos. Aquí nosotros no estamos creando normativa, lo que estamos haciendo es definir o aclarar que la educación en Chile, y así lo establece toda la normativa, y lo que hace el dictamen es hacer este ordenamiento normativo para establecer que las clases son esencialmente presenciales, y así se entiende. Y por lo tanto, hoy día, sobre todo en que las condiciones en la mayoría del país están dadas respecto de la pandemia, se hace urgente volver a las aulas presencialmente. Eso es lo que hace el dictamen, y aquí, como les decía, no hay una norma nueva, sino que decir, ojo, que la norma en Chile dice que las clases son presenciales, y por lo tanto hoy día la superintendencia va a estar atenta para que esto se cumpla, porque es urgente que los niños vuelvan a los aprendizajes en la sala de clases. Sí, dentro de los argumentos que a veces uno escucha de los sostenedores es que o no tienen todos los recursos o toda la infraestructura necesaria como para poder recibir en época de pandemia a los estudiantes en clases presenciales, o quienes les han consultado a las comunidades escolares y han estado los apoderados todavía no decididos a enviar a sus estudiantes, y por eso es que no abren los colegios. ¿Qué se responde a esos argumentos que han ido entregando? Sí. Bueno, sabemos que existe casuística, y nosotros aquí estamos hablando de regla general,
Pero atendiendo, por ejemplo, los casos que usted plantea respecto de la infraestructura o de que no están dadas las condiciones, que faltan recursos, bueno, el Estado entrega recursos todos los años a los sostenedores y ellos son los principales responsables, así lo establece la normativa educacional, de mantener los establecimientos en buenas condiciones. De hecho, hay requisitos para obtener el reconocimiento oficial, es decir, la autorización para poder funcionar, y también de la mantención. Y la superintendencia ha estado fiscalizando eso y efectivamente está dentro de nuestros programas, y si bien atendemos que hay una realidad de establecimientos que no están en condiciones, la responsabilidad de mantenerlos así y los recursos, a través de los recursos que entrega el propio Estado, es de los sostenedores. Ahora, parece, cuando uno desagrega estas cifras, parece curioso que cuando uno mira por dependencia, es decir, por los quienes administran los establecimientos educacionales, el 96% de los establecimientos particulares pagados está abierto. Uno dice ya, ok, reciben más recursos porque son recursos de privados que quieren ingresar, ok. Pero vámonos a los particulares subvencionados, que hoy día en general solamente reciben recursos del Estado. El 92% de los establecimientos particulares subvencionados está abierto para recibir a los niños. Vámonos a los servicios locales, que tal vez la realidad más parecida a un municipio. El 85% está abierto. Y cuando vamos a los municipales solamente nos encontramos con el 57%. Entonces, aquí uno dice, bueno, ¿dónde está la responsabilidad de esos alcaldes para abrir las puertas a los niños? Ellos son los principales responsables. ¿Qué le van a decir a su comunidad cuando después veamos que se sigue aumentando la brecha entre la educación municipal, la educación pública y la educación particular pagada? Entonces, es urgente y por eso es que la superintendencia hoy día comunica a todos los sostenedores que las clases son esencialmente presenciales y que por lo tanto vamos a estar atentos para que eso así ocurra. ¿Sí, qué va a pasar con aquellos que no cumplan? Arriesgan sanciones que están establecidas en la normativa educacional, que pueden ir desde una amonestación hasta las 1.000 UTM, que son cerca de 52 millones de pesos, en caso de que se resistan a abrir. Digamos, aquí la idea nuestra es principalmente que los establecimientos abran, por lo tanto, la primera acción va a ser, bueno, abra el establecimiento. Ahora, si se niega, vamos a tener que hacer caer todo el peso de la ley en favor de que los niños puedan ejercer su derecho a la educación. Muy bien. Cristian O'Ryan, superintendente de Educación, muchas gracias por conversar con nosotros sobre estos temas. Que esté muy bien. Buenos días. Gracias a usted, igualmente, buenos días.